Pochi, muchísimas gracias por venir a los tres, Sergio Massa, Roberto Labaña y José Manuel de la Sota. Los superministros. ¿Cómo surgió esta idea de mostrar esta potencialidad de los tres? No es habitual en ninguna campaña que yo recuerde que a tan poco de las elecciones no vaya el candidato solo, a lo sumo con el compañero de fórmula, sino que vaya con dos posibles superministros. ¿Cómo surgió esa idea, Sergio? A mí me parece que la Argentina el 25 de octubre elige mucho más que un presidente. Elige su futuro. Y la gente tiene que saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quiénes. No es solo la propuesta. Es la propuesta, el equipo y la forma de llevar adelante lo que uno propone. Y uno no puede mentirle y ocultarle a la gente. Tiene que ser muy clarito, porque construir un presidente es construir confianza. Y yo creo que además la Argentina necesita del gobierno de los mejores. Cuando le pedí a José que nos acompañara en la construcción del diálogo, de un gobierno abierto, con posibilidad de acceso a la información, para terminar además con la corrupción en la Argentina, de avanzar en el paquete de leyes que incluyen imprescriptibilidad, que incluyen el castigo y la tipificación del delito de corrupción. Se lo pedí pensando en que alguien con capacidad de diálogo y con capacidad de gestión, el mejor gobernador de la Argentina en este momento, tenía que liderar esa etapa y el diálogo con el resto de los sectores políticos. Cuando le pedimos a Roberto que liderara no solamente el equipo económico, todo nuestro equipo de gobierno. Roberto hace más de un año que viene trabajando en una escuela de capacitación de más de 1000 personas que el 11 de diciembre se tienen que sentar a tomar decisiones. Decisiones sobre el empleo, sobre la seguridad, sobre el narcotráfico, sobre las jubilaciones. Y eso requiere de construir confianza y ponerse metas. Por eso lanzamos el plan de metas, porque le queremos decir a la gente, en 4 años vamos a bajar 30% la presión impositiva. En 4 años vamos a tener jubilaciones mucho mejores, porque vamos a poner en marcha el 82% móvil. En 4 años, más de 4 millones de incorporados al mercado de trabajo. La ley del aprendiz para que los menores de 30 años entren. El paquete de lucha contra la pobreza, 9.000 millones de dólares de inversión para poner en marcha los centros de desarrollo infantil, porque en los primeros 1000 días de vida nos jugamos el futuro de los que nacen en este país. Y tenemos que ir a buscarlos territorialmente, contenerlos desde el punto de vista sanitario, atenderlos desde el punto de vista de la alimentación, pero además estimularles la educación, porque el mundo que viene es el mundo del conocimiento. Una pregunta para Roberto Labaña. Recién Sergio Massa hablaba de tomar decisiones y quiero saber cuáles son las más urgentes desde el punto de vista económico. ¿Cuáles pueden ser las primeras? Recién Massa hablaba de los primeros 1000 días de vida y están los famosos 100 primeros días de gobierno. ¿Qué es lo que se va a hacer o lo que se haría en ese momento? A ver, Sergio acaba de señalar algunas, el 82% móvil, la creación de puestos de trabajo vía reducción de impuestos y eso, pero todas estas medidas hay que meterlas siempre en un contexto teórico de hacia dónde uno quiere ir. Y el gran diferencial, creo, de lo que hemos estado trabajando es, nosotros creemos en la extrema importancia de proteger el consumo. Proteger el consumo es proteger los salarios, pero al mismo tiempo combinarlo con un proceso de inversión extremadamente fuerte, lo cual significa bajar la presión impositiva de las más diversas maneras. Hay un montón de mecanismos técnicos, desde ya eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Entonces, digo, frente a otros tipos de propuestas, que algunas son simplemente continuar lo que se está haciendo, u otras propuestas que tienen más un sesgo donde el consumo aparece desdibujado, como durante muchos años ocurrió en Argentina, era el residuo. Nosotros decimos, no, el consumo es central, pero no el consumo que por falta de inversión y por falta de creación de puestos de trabajo termina en inflación, como es el caso actual. Entonces, ni este populismo consumista que termina teniendo patas cortas, ni los clásicos esquemas de ajuste recesivo. Es decir, esa combinación que es la que el país ensayó en el 2002 y del 2002 durante varios años en adelante, que es una estrecha relación entre
consumir e invertir al mismo tiempo. Gobernador de la Sota, teóricamente usted sería el responsable en un futuro gobierno de Sergio Massa de generar cohesión en la sociedad, de pacificar los ánimos, de ponerle rumbo a una situación de progreso. ¿De qué manera lo haría? ¿Quién convocaría? ¿De qué manera recuperaría algo que en la Argentina de hoy no existe, que es el diálogo? Me ha dado la tarea más difícil. Esa es la más difícil. Porque yo creo que si Roberto fue capaz de sacar a la Argentina de una situación económica peor que la que vamos a heredar a partir del 10 de diciembre, va a ser mucho más rápido, con esfuerzo de todos, conseguir un país más vivible. Pero terminar con la Argentina del odio no es fácil, porque se ha sembrado odio durante muchos años, se ha sembrado mucho resentimiento. Hay que desenojar a la Argentina. La Argentina está enojada. Estamos enojados con el poder, estamos enojados con los gobernantes, pero también estamos un poco enojados con nosotros mismos. Es como que sentimos que nos merecemos un país mucho mejor y no llegamos, no llegamos. Es lo que decía Marco recién, tengo un montón de años de vida, dice, siempre traté de ver una Argentina mejor y no llega. Es lo que ha dicho el Papa, es el país de las oportunidades que nunca se concretan. Yo creo que para lograr la paz hacen falta varias cosas. La primera es que alentemos un poder judicial que meta presos después de enjuiciar a los ladrones y a los narcos que se han apoderado de las calles, a los tipos que golpean a las mujeres en esta epidemia de femicidio que hay en la Argentina y a los políticos que roban. Y esto va a permitir de que no todo el mundo esté bajo sospecha, sino que haya premios y castigos, buenos y malos. Y a partir de ahí hay que lanzar un diálogo muy profundo sobre temas de fondo. La gente está podrida de la pelea entre los políticos que no resuelven los problemas. Por eso con Sergio hablábamos los partidos, y los partidos están todos mal. Hay que convocar, ni bien ganemos, a todos los que han sido candidatos y con ellos establecer una agenda de coincidencias, porque después va a haber que lograr la mayoría para cada ley, consiguiendo voto por voto de un parlamento donde no va a haber manos alzadas como ahora, que votan cualquier barbaridad que les ordena la manda más de turno, sino que va a haber que convencer, y esto significa muchas horas de diálogo, de paciencia, de tolerancia, pero esto también reclama mucha firmeza. Nosotros nos animamos a desenojar a la Argentina, porque como decía Roberto, sabemos a dónde vamos. Nuestro presidente sabe a dónde tiene que ir la Argentina, tiene muy en claro dónde ubicarla en el mundo, lo expresa todos los días. Todo el mundo ve que Massa crece en las encuestas, que los otros caen, que otros no crecen, y que Massa crece. Algunos ya afirman que está pegando el segundo lugar, pasando probablemente a la segunda vuelta en poquitos días más. Bueno, pero son las propuestas, son su coraje para plantear las cosas. Ahora, Sergio Massa, hablando del enojo, hubo dos acusaciones fuertes de parte del PRO. La primera, Patricia Bullrich diciendo que usted tiene un pacto con Scioli y que la idea es básicamente dividir a la oposición para que Scioli gane en primera vuelta. Escribió una carta, o sea, fue una acusación bien formal. Y la doctora Elisa Carrió, bueno, dura como siempre, ha dicho que es una suerte de sociedad con Aníbal Fernández y lo vincula al tema del fiscal Novo. ¿Qué tiene para decir de eso, Massa? Que durante 60 días estuvieron callados y que yo les aconsejaría que en lugar de enojarse y atacar, que se dediquen a proponer y a contarle a la gente lo que van a hacer desde el gobierno, a mostrarle los equipos, a contarle a la gente cómo vamos a resolver la pobreza, cómo vamos a mejorar la calidad educativa. A mí me gustaría poder debatir con el ingeniero Macri, con Daniel Scioli, cómo vamos a la escolarización desde los 3 años, porque a la pobreza se le gana con educación y trabajo. ¿Cómo aumentamos los salarios? Nosotros mañana desde Córdoba vamos a lanzar nuestra campaña en el interior y vamos a anunciar nuestro paquete de medidas para aumentar los salarios. Y me gustaría poder debatir con ellos eso. Desgraciadamente entraron en la lógica acá, de la campaña sucia, de la descalificación. Me da pena porque la Argentina no se merece eso. La Argentina se merece terminar un ciclo en el que la descalificación y el odio se hicieron carne en la política y empezar una nueva etapa. Aspiro a que en lugar del nerviosismo que hoy los invada la cordura, la inteligencia y podamos discutir ideas y políticas de Estado. Yo los convoco a que el 26 nos sentemos en una mesa a decirle a la sociedad argentina cuál va a ser nuestra política energética de los próximos 20 años. ¿Cuál va a ser nuestra política de lucha contra el narcotráfico de los próximos 20 años? De ataque al dinero,
de ataque a la logística del narcotráfico, cómo vamos a usar el ejército, qué es lo que planteamos nosotros, pero también cómo vamos a devolver la paz en los barrios, donde hoy el narco hace daño, donde hoy el que vende droga gana más que el que va a laburar todos los días, y entonces se transforma en jefe del barrio y en el más vivo. Me parece que tenemos que construir esa discusión. Ahora, me da pena, sobre todo porque cuando propusieron, crecieron, cuando descalificaron, cayeron. Y entiendo también que tengan que superar un hecho, una mancha de corrupción como la de Niembro, pero que no lo hagan a costa de atacar a otros, que no imiten el ejemplo del kirchnerismo. Y con respecto al Frente para la Victoria, recién mi viejo te preguntaba por el pródigo, ¿por qué crees que Scioli no quiere debatir? ¿Es decisión de él, es decisión de la presidenta? Scioli, si va al debate, tiene que contarle a la sociedad y explicarle que él es Aníbal Fernández y que le va a dar la bonaerense a Aníbal Fernández, con lo que eso significa. Scioli le tiene que explicar en la boleta a la sociedad que él es Milagro Sala y que va a mantener un estado paralelo en Jujuy que extorsiona y corrompe sobre la necesidad de la gente. Scioli, si va al debate, le tiene que explicar a la gente qué va a hacer con la impunidad. Nosotros estamos planteando imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ley del arrepentido. Estamos planteando además la posibilidad de que el Estado, por la extinción de dominio, se pueda apropiar de los bienes de los corruptos. Y le decimos con claridad a la sociedad: en nuestro gobierno, en mi gobierno, el que tenga que ir preso va a ir preso, se llame como se llame y haya ocupado el cargo que haya ocupado. ¿Qué dice Scioli de eso? No puede decir nada, porque él es la impunidad. Y además no puede discutir la gestión. Scioli duplicó las muertes en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires. Felipe le entregó la provincia con 5 cada 100.000 como tasa de homicidio en ocasión de robo. La victoria de Scioli es la victoria de la muerte y de la droga en la provincia de Buenos Aires. Impresionante, durísimo. Doctor Labaña, el otro día se lo dije en la radio, usted tiene fama en el mundo de la política y del periodismo de ser una persona muy rigurosa, muy seria, de alta capacitación profesional, tiene prestigio, pero también, no le hagas caso. eso es lo bueno, pero déjeme que ahora viene la mala. Es la de azúcar. Es la de azúcar. Pero también es que es un hombre que habitualmente es reacio a dar apoyos muy fuertes a otras personas porque tiene, digamos, un alto nivel de exigencia de los demás. ¿Qué lo ha llevado a apoyar tan fuertemente como vemos ahora a Sergio Massa? ¿Qué tiene Sergio Massa para ser presidente? Mire, yo creo que, a ver, uno puede hablar de virtudes personales, pero puede hablar de hechos concretos. Yo prefiero hablar de los hechos concretos. Las virtudes las tiene, pero prefiero hablar de los hechos concretos. Cuando mucha gente estaba distraída y muy callada, y me refiero a la dirigencia, Sergio comprendió lo que se jugaba en la elección del 2013, donde si la provincia de Buenos Aires hubiera quedado en manos del gobierno, claramente hubiera eso significado hoy una reelección, una modificación de la Constitución y una reelección. No nos cabe duda, creo. Sin duda, de eso. sin duda. Y salió con un grupo de intendentes y demás muy valerosamente en ese momento a enfrentarlo, y el resultado, sabemos, finalmente bloqueó esa reelección. Pasaron unos meses nada más y en un tema vital para la vida de los argentinos, como es el Código Penal, un código que nos proponían, que trataba mejor a los delincuentes que al ciudadano común, juntó 4 millones de firmas de vuelta. ¿Dónde estaban los otros? Los que hoy aspiran a distintas cosas. ¿Qué hicieron en esos momentos? ¿Se acuerda cuando en la guerra se le preguntaba, ¿y vos, papá, dónde estabas? ¿Dónde estaban? Este año planteó el tema del narcotráfico con una fuerza total, planteó temas como el del juego. Y mientras tanto, por otro lado, uno tiene la sensación de que había algunas definiciones muy superficiales, mucha publicidad, además, en muchos casos, usando la plata de todos los argentinos, ¿no? Porque era plata salida de cajas de gobiernos, en definitiva. Entonces, los hechos concretos muestran, más allá de las virtudes personales que pueda tener, que hay alguien que tiene el coraje de enfrentar situaciones, de identificar las cuestiones centrales y de enfrentarlas.
Bueno, pregunta también, entiendo un poco incómodo para José Manuel de la Sota. En esta obsesión por invitar cordobeses que tiene mi padre, el martes pasado estuvieron aquí los Mestre, y estaba Ramón Mestre de Cambiemos, y yo le pregunté justamente sobre la relación de Cambiemos y su gobierno de la Sota en Córdoba, y por qué en varios distritos van juntos. Digo, después de las declaraciones duras que acaba de hacer Sergio Massa, ¿cómo es eso ahí en la provincia de Córdoba? Nosotros tenemos una manera de actuar muy particular. ¿Por qué? Porque hemos aprendido los cordobeses a pensar distinto pero juntos. Y porque le damos al municipalismo una autonomía que no tiene ninguna otra provincia. En Córdoba las municipalidades son absolutamente independientes. Tienen su propia carta orgánica, que es su constitución. Llaman a elecciones cuando quieren. Tenemos un fixture de elecciones todos los fines de semana que parece la AFA. Este fin de semana ganamos en Las Varillas, que hacía mucho tiempo que no ganábamos. Ganamos en Altagracia, mantuvimos el gobierno. Perdimos en El Brete, que es una localidad chiquita. Pero todos los fines de semana pasa eso. ¿Esto qué ha hecho? Que los temas locales están muy diferenciados del tema provincial y del tema nacional. Cuando la gente elige su gobernante local, elige la persona y el elenco que lo circunda. Y en esos casos tienen libertad los partidos de hacer distintos tipos de asociaciones, sin pedirnos autorización a los partidos a nivel provincial. Yo nunca tengo candidatos del dedo, surgen de la voluntad de la gente. Eso es lo que ha hecho que nuestra continuidad tenga esta perdurabilidad en Córdoba. Y nosotros necesitamos gobernantes de provincia que no sean adulones y alcahuetes del presidente de turno. Nosotros con Sergio lo hemos conversado mucho. Nosotros queremos gobernar un país y vamos a tener el mejor trato con los socialistas en Santa Fe, con los radicales en Mendoza, con los peronistas en Córdoba y con los que ganen, con el PRO en la ciudad de Buenos Aires y con los que ganen en cada lugar, porque queremos gobernar para la gente, sin discutir si el gobierno intermedio es de un color o de otro. Yo esto lo he vivido en carne propia. Mi provincia es la provincia más discriminada de la Argentina. Y la verdad, el que se quema con leche al ver pasar la vaca llora, ¿no? Entonces he aprendido mucho de lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer. Les agradecemos mucho a los tres. La última pregunta, que es doble. Le pido brevedad porque estamos apurados con el tiempo. La primera, ¿le molestó que Hugo Moyano, el padre de su primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, Facundo, estuviese casi dando un apoyo a Mauricio Macri? No, para nada. Eso es como pretender endosarle la conducta de un hijo a un padre en cada una de las situaciones. Sí, separemos bien los tantos. Yo sé que la opinión de Diego no es la opinión de Alfredo en la radio, y escucho el programa de uno y de otro y tienen opiniones sobre el mismo tema distintas. Y eso es sano. Tenemos que aprender a respetar la divergencia. Yo valoro mucho lo que significa Facundo, porque yo creo en la renovación de la dirigencia sindical también. Ahí también tenemos una de las grandes deudas de la democracia y hay que animarnos en algún momento a meter la mano ahí también. No hay que tener miedo. Ahí me están apurando, nos tenemos que ir. Le agradecemos muchísimo a los tres que hayan venido a la Casa de los Leucos. No se vaya. Diego, el que tiene opiniones divergentes de la mía, el que tiene autonomía, libertad, parece un partido político. Bueno, no te asustes tampoco, no te asustes. Autonomía y libertad. Va a hablar sobre la declaración jurada de Mauricio Macri. Y enseguidita vamos de Máximo Kirchner también. Y de Mauricio Macri y de Máximo Kirchner. Así es. Pero nosotros vamos a hablar enseguidita nomás con Gabriela Michetti, la compañera de fórmula de Mauricio Macri. Hay muchas cosas para conversar todavía. Ya venimos.